Bueno, últimamente he observado que estamos hablando mucho sobre traumas, se comparte muchísima información sobre ello y el trauma ya es un término que estamos normalizando a veces con acierto y a veces con cierta confusión. Ocurrió anteriormente con el tema de la ansiedad o la depresión, que llegábamos a decir, bueno, hoy estoy un poco depre, cuando en realidad la depresión es una experiencia mucho más profunda y mucho más compleja, ¿no?, que estar un día triste. Por ello me parecía útil definir qué es el trauma y compartir 4 características que suelen darse en las experiencias traumáticas. Es importante entender que el trauma no tiene que ver solamente con el evento externo objetivo que ocurre en sí, que evidentemente es importante y que hay experiencias que son potencialmente traumatizantes en mayor grado, sino que tiene que ver también con la vivencia subjetiva que tiene la persona de ese evento externo. ¿Sí? Entonces, no tenemos que tener solamente en cuenta lo que le ocurre a la persona, sino cómo lo vive la persona. Pongo un ejemplo quizá común, que es, pues, por ejemplo, un despido, ¿no? Podemos pensar, bueno, pues cómo te va a traumatizar un despido, si hay muchos despidos, si están a la orden del día, si quizá ya te habían despedido antes y cómo puede ser que este despido te traumatice. Pues realmente es importante cómo vive la persona esa experiencia y no tanto qué experiencia es en sí misma. Ahora vamos a verlo un poco mejor con las 4 características que os voy a compartir. Esta subjetividad explica por qué ante un mismo hecho algunas personas desarrollan trauma y otras no. Bien, la primera característica sería que se trata de un evento dramático. Cuando decimos dramático quiere decir que es un evento que supera las habilidades, los recursos que percibe la persona que tiene para afrontarlo. Se vive como algo que es demasiado grande, demasiado difícil para afrontar y que es algo con lo que la persona no puede. La segunda característica tiene que ver con que es un evento inesperado. Muchas veces, tanto en un plano consciente como inconsciente, se trata de algo totalmente inesperado que de ninguna forma esperábamos que ocurriera. Sin embargo, en otras ocasiones puede haber una conciencia racional de que eso es una posibilidad, pero quizá en un nivel más profundo corporal eso no se había aceptado como tal. Por ejemplo, podemos pensar en una persona que pues su pareja le deja o deja la relación y a lo mejor podemos pensar, bueno, pues si esta persona ya nos había dicho que tenían problemas, que hacía tiempo que no estaban bien, pues cómo ha sido tan inesperado para ella. Pues quizá en un plano racional sí que contemplaba esa posibilidad o sí que era consciente de que había problemas, pero en un ámbito profundo no esperaba que eso sucediera o que sucediera así. Entonces puede desencadenar una respuesta traumática, especialmente si hay traumas previos, que de eso hablaremos más adelante. El tercer condicionante es que ese evento sea vivido en soledad. En soledad significa que sea vivido sin apoyo y sin comprensión del entorno o de alguien del entorno. Por eso es tan importante cómo tratamos a las personas que están pasando por dificultades, por circunstancias difíciles y qué les decimos. Porque muchas veces frases como, bueno, no es para tanto, pues ya te lo podías imaginar, o esto le ocurre a muchas personas, o no eres la única a la que le ha pasado esto. Este tipo de frases bloquean totalmente la sensación de apoyo y de comprensión. Entonces, aquí esto es lo que puede potencialmente causar ese trauma. Y por último, la cuarta característica sería sin una solución satisfactoria y duradera. Esto tiene que ver con los mecanismos que activamos cuando tenemos que afrontar el trauma, porque al final es una experiencia que vivimos y ante la cual tenemos que responder de algún modo. Nuestro sistema nervioso sabe que tiene que accionar alguna solución. ¿Qué ocurre? Que a veces estas soluciones no son satisfactorias o no son duraderas, no generan un entorno seguro a largo plazo. Por ejemplo, imaginemos una persona que sufre un atraco en la calle, ¿no? Por ejemplo, y a corto plazo su estrategia de afrontamiento desde ese desencadenante traumático puede ser, pues, no salir de casa.
Entonces, a corto plazo puede sentirse mejor, más segura, más protegida en casa, pero a largo plazo va sintiendo que no solamente le han robado lo que le hayan quitado en el atraco, sino que a lo mejor también pues, le han robado parte de su vida, su sensación de seguridad, poder hacer su vida de una forma normal o expandida, y eso también tiene que ver con encontrar una solución que sea satisfactoria y a largo plazo. Ese tipo de soluciones tienen que estar alineadas con el sistema nervioso, pero también tienen que poder generar a ese nivel somático que hago referencia una sensación de seguridad, porque de otro modo el sistema de alarma va a seguir activado. Estos 4 condicionantes que estamos viendo pueden darse en cualquier etapa de la vida, en experiencias que vivamos en cualquier momento de nuestra vida, pero evidentemente es mucho más fácil y mucho más frecuente que ocurran durante la infancia, porque es un periodo en el que tenemos muchos menos recursos y muchas menos habilidades para hacer frente a las experiencias difíciles de la vida. Así podemos entender cómo los traumas tempranos pueden tener repercusión en etapas posteriores, y aunque vivamos cosas aparentemente que no tendrían que generar traumas, sí pueden estar activando traumas previos que tenemos desde la infancia. Realmente en el afrontamiento y procesamiento del trauma puede haber muchísimos aspectos que queden escindidos, reprimidos, que queden interrumpidos del afrontamiento, y esto es lo que hace que queden en nuestro inconsciente, en nuestra memoria corporal. Aunque en muchos momentos están totalmente fuera de la conciencia y no los tenemos en cuenta, pueden ocurrir vivencias posteriores que activen ese trauma inicial, y desde ahí tengamos reacciones desproporcionadas aparentemente, que pueden tener una forma emocional muy intensa o una forma somática muy intensa, como ataques de ansiedad o emociones muy grandes, muy intensas que no sabemos encajar en la experiencia actual. Explorando en detalle las ramificaciones de ese trauma, los eventos que lo desencadenan o que lo reactivan en el presente, podemos obtener un mapa de las rutas neuronales que están actuando, y podemos resignificar a un nivel somático toda esa vivencia. Entonces, en un entorno seguro y terapéutico, el trauma se puede trabajar y, por supuesto, se puede llegar a una sensación interna de mucha mayor seguridad, de mayor recurso y habilidad para hacer frente a estas situaciones. En el abordaje terapéutico del trauma, al final de lo que se trata es de aminorar esa sensación de alarma constante, ya sea consciente o inconsciente, y de favorecer poco a poco un estado interno seguro y más potente, más poderoso, para poder afrontar las diferentes situaciones de la vida.